Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta errante generación. Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hoy tenemos a una personalidad, a un economista, a un profesor universitario. Ustedes lo conocen perfectamente porque ha sido visita frecuente tanto en radio como televisión para exponer siempre sus interesantes puntos de vista sobre Cuba, sobre su economía, sobre su sociedad. Me refiero al doctor Jorge Sanguinetti. Doctor, es un placer que estés aquí. Muchas gracias. Y es doble placer porque es primera vez que tengo el gusto de compartir con usted este espacio. El gusto para mí. Así que compartimos ese gusto. Doctor, tengo en mi mano su obra más reciente, Cuba, Decadencia y Rehabilitación. Pronto la mostraremos en pantalla, pero aquí la tengo. Y esta obra, para beneficio de nuestros televidentes, va a ser presentada este próximo viernes 25 en la librería Books and Books, que todos saben está en Aragón, si no me equivoco. Exactamente. Muy cerca de Ponce de León. Sí. Pues ahí el doctor Sanguinetti va a presentar esta obra y estamos invitando a todos nuestros televidentes y al público en general para que asistan, para escuchar siempre las reflexiones y los análisis interesantes que, basándose en hechos concretos, pues el doctor Sanguinetti nos tiene acostumbrados. Doctor, Cuba, Decadencia y Rehabilitación. Dice, artículos y ensayos se puede catalogar como el subtítulo, Decadencia y Rehabilitación. ¿Pudiera explicarnos, tanto a mí como a nuestros televidentes, en qué consiste el contenido de este libro y cómo responde a este título, Decadencia y Rehabilitación? Bueno, primero que nada es una colección de artículos y ensayos escritos en los últimos 20 y tantos años. Para mi gran sorpresa, cuando yo estaba trabajando en la recopilación, leía y me sorprendía ver la vigencia de casi todo el material que tenía en las manos. Con muy pocos ajustes habría que adaptarlos a las condiciones actuales, casi con ningún ajuste. La intención del libro, de la colección, es ayudar al ciudadano cubano. El libro está escrito para el ciudadano cubano, no para el técnico, no necesariamente para el economista. Está basado en categorías económicas y sociológicas y de economía política en términos generales. Pero la intención del libro es ayudar a comprender la naturaleza del fenómeno cubano a través de su problema económico y explorar más o menos cuáles serían los elementos a tener en cuenta para una rehabilitación. El gobierno cubano está tratando de rehabilitar la economía de una manera muy poco deseable, si se puede utilizar el término. Y pudiéramos decir que práctica también. Práctica hasta cierto punto. Práctica es más en el deseo que tienen de resolver un problema que no han podido resolver nunca. Pero para mí es muy importante que el ciudadano cubano entienda el origen del desastre económico cubano desde sus orígenes, o sea, desde sus mismos principios en 1959. Porque hay una gran apatía, hay un gran pesimismo en muchos círculos cubanos, tanto en Cuba como fuera de Cuba, sobre qué es lo que se puede hacer para mejorar la sociedad cubana, para mejorar las condiciones de vida de los cubanos. Hay una especie de abandono, a veces yo menciono el hecho de que hay una especie de exilio psicológico, de que hay mucha gente que piensa que todo está perdido, que esto no tiene remedio. Son 60 años y es una vida. 60 años. Exactamente, no cabe duda, pero la vida va a seguir, Cuba va a continuar,
Y parte de mi objetivo precisamente con este libro es darle a entender a las personas que lo lean sobre las debilidades intrínsecas de lo que es el castrismo, de lo que es el sistema que se ha instalado en Cuba y que parece nunca acabar, pero en realidad cuando lo examinamos con un buen ojo clínico, como yo trato de hacer en los distintos artículos, distintos ensayos, podemos descubrir las debilidades del sistema, debilidades que a veces no hemos explotado, no hemos sabido explotar debidamente para precisamente propiciar procesos evolutivos que conduzcan a una sociedad mejor, que conduzcan a darle más confianza al ciudadano cubano. Y yo le preguntaría ahora cuáles son esas debilidades inherentes desde el inicio a este sistema. Bueno, la debilidad número uno es visible en la calle, está en la economía, en la incapacidad del castrismo de establecer con estabilidad un sistema de abastecimiento de las necesidades mínimas de la población. O sea, el hecho de que Cuba depende de subsidios soviéticos desde el mismo comienzo de la revolución es un hecho muy mal entendido, muy mal comprendido por el cubano. ¿Dónde falla el socialismo cubano? ¿Por qué falla el socialismo cubano en materia de abastecimiento de alimentos? ¿Por qué llega a una situación cuando desaparece la Unión Soviética, donde prácticamente el régimen se queda al desnudo, totalmente sin preparación absoluta, que pone en peligro incluso la estabilidad política del régimen de Castro? ¿Por qué llegan a esa situación? ¿Qué es lo que falla en Cuba? Y es que conduce al país entero a esa situación, que es una situación de vulnerabilidad estratégica fundamental para un régimen que quiere ser socialista, que se supone que tenga un sistema de planificación y que sin embargo no consigue asegurar un mínimo de estabilidad para sus ciudadanos. Por ahí comienza la vulnerabilidad, pero cuando examinamos el castrismo, y quiero hacer una diferencia entre castrismo y socialismo, y es importante en el libro hacer esa diferencia porque cuando vemos cómo el castrismo, como Fidel Castro personalmente, que funciona como dueño y único amo y señor de la economía y de la sociedad cubana en su conjunto, abandona los preceptos fundamentales del socialismo para establecer un régimen que se domina por decisiones caprichosas, como por ejemplo la gran zafra de 1970, la famosa zafra de los 10 millones de toneladas, que le costó mucho al país, que no logró los objetivos que tenía, los objetivos incluso... Los gastos fueron superiores a todo lo que produjo. Los gastos ni siquiera se saben. El gobierno cubano no supo cuánto costó esa zafra, porque habían destruido los sistemas de contabilidad ya en 1968. Hablando de las vulnerabilidades del régimen, en 1968, Fidel Castro eliminó los sistemas de contabilidad, mandó a cerrar las escuelas de contabilidad en Cuba. Las empresas estatales cubanas, las empresas socialistas cubanas, se quedaron ciegas frente a la eficiencia productiva de cada uno de los renglones, incluyendo la zafra azucarera. Entonces es interesante notar que en esos años Fidel Castro nunca hablaba de Producto Bruto. Siempre cuando hablaba de la economía hablaba de toneladas de siembra, toneladas de azúcar, toneladas de caña, pero no hablaba de categorías monetarias, porque él no creía en que la moneda era importante en el manejo de una economía. Ese es un concepto puramente castrista. Completamente. Ahí no entra a jugar nada de socialismo. No, es un capricho castrista. Precisamente, ese es uno de mis puntos. O sea, no hay nada en las teorías del socialismo, si se puede decir que hay teorías que no las hay. En la economía socialista, nada elimina el concepto de plusvalía. O sea, lo que sucede con la supuesta revolución socialista es que no hay propiedad privada. El Estado se apodera de todo, pero no hay nada en el marxismo que diga que no va a haber producción de plusvalía.
La plusvalía va a ser apropiada por ahora por el Estado, por el pueblo, supuestamente en teoría. Pero la plusvalía tiene que producirse, la plusvalía tiene que seguir siendo el elemento que mide la eficiencia productiva de las empresas. Las empresas ahora son estatales, ok, no son privadas, pero ¿dónde está la eficiencia? Como que no hay visibilidad de la eficiencia. Todas fueron deficitarias. Bueno, por eso empieza desde el principio. Y usted me hace recordar algo, y quiero compartirlo con usted y con nuestros televidentes, porque esto fue cierto. Cuando la llamada ofensiva revolucionaria que desataron, en el 68, que las pequeñas, como decimos nosotros, negocios, una quincallita, una pequeña tienda de hasta víveres, un limpiabota con su sillón de limpiabota, el carrito de frita, todo eso lo eliminó y aumentó lo que es el déficit. Y tengo entendido que Carlos Rafael Rodríguez se opuso tenazmente a eso, se lo dijo a Fidel Castro varias veces. Esto me lo han contado personas que fueron cercanas a Carlos Rafael. Es cierto, eso completamente cierto. Y le dijo, vas a cometer un grave error. Y sin embargo lo hizo. Y eso fue un concepto ya netamente castrista para obtener control absoluto sobre la ciudadanía. Pero era un control fantasmagórico, por decirlo así. O sea, Fidel Castro, ahí es donde está la vulnerabilidad central del castrismo. Es su diferencia entre el socialismo ortodoxo que defendía gente como Carlos Rafael Rodríguez y la gente del Partido Socialista Popular. O sea, irónicamente, si la economía hubiera estado manejada por la gente del Partido Socialista Popular, lo cual era inaceptable para Fidel Castro, por supuesto, la economía no se hubiera deteriorado tanto. Se hubiera deteriorado porque la economía socialista es definitivamente inferior que una economía de mercado. Se hubiera deteriorado, pero no hubiera llegado al nivel que ha llegado. Y hubiera sido un poquitico más recuperable. Y lo vemos en el ejemplo de las economías de Europa Oriental bajo la esfera soviética. O sea, la economía polaca, la checoslovaca, la húngara, no se deterioran tanto con el socialismo de ellos, incluso la alemana del este. Permitían la empresa privada efectivamente, en pequeña dimensión. O sea, ¿y eso es resultado de qué? ¿Por qué Fidel Castro hace eso? ¿Porque está loco? No, no está loco. Hace locuras. Pero eso es resultado del hecho que a Fidel Castro no le importaba el desarrollo económico del país. Lo que le importaba a Fidel Castro es utilizar los recursos de Cuba para perseguir una agenda internacionalista que no tenía absolutamente nada que ver con el interés de los cubanos. Los cubanos se quedan de espectadores y de espectadores maniatados de un proceso descabellado que tiene que ser subvencionado desde el principio, y eso yo lo vi en Cuba, desde el principio de los años 60, por los subsidios soviéticos. Y ahí está, doctor, esos que ellos llamaban logros: educación, salud pública y otros más. Eso no salía del producto del pueblo cubano, eso absoluto salía del subsidio soviético. El gran logro de Fidel Castro es haber obtenido los subsidios soviéticos para poder financiar la educación y la expansión de los servicios de salud de Cuba. Ese es el gran logro. El gran logro es un logro parasitario. Es el logro de haber convertido al país en una economía parasitaria a costa del trabajador soviético. O sea, si hubo una explotación del hombre por el hombre, se puede decir un poquitico que hubo una explotación del soviético por el cubano. El cubano, por supuesto, sin saberlo. Por cierto, doctor Sanguinetti, quiero decirle a nuestros televidentes que estamos hablando con un especialista en esta materia. Y el doctor Sanguinetti fue presidente y fundador de la Asociación para la Economía Cubana, además de profesor en varias prestigiosas universidades norteamericanas y de otros lugares, así como ha trabajado en el área económica también ampliamente, doctor.
Bueno, yo trabajé un tiempito en la Junta Central de Planificación, el Ministerio del Azúcar en La Habana y en el Instituto de la Industria Turística. Entonces eso ya me dio alguna ventaja de poder visualizar cómo se estaban haciendo las cosas al mismo principio de la revolución. Y volviendo al tema, doctor, Fidel Castro antepuso la economía ante sus caprichos personales. Y yo le hago una pregunta: ¿cuánto de socialismo, cuánto de fascismo hay en el régimen de Fidel Castro? Eso es una buena pregunta, y es muy difícil separarlo, pero yo diría que hay muy poco de socialismo en el sentido teórico. Hay mucho de fascismo, porque lo que hemos visto de socialismo es básicamente la represión, que ahí es donde el socialismo se acerca mucho o se confunde con el fascismo. O sea, Cuba tiene un régimen contra natura, insostenible desde un punto de vista económico-financiero e insostenible desde un punto de vista moral. Más tarde o más temprano, incluso los propios individuos que creen que apoyan el gobierno o dicen que apoyan el gobierno, se dan cuenta de las enormes contradicciones que existen en Cuba y se dan cuenta de las raíces de los problemas que tiene Cuba, dónde están de dónde surgen los problemas. Entonces, para mantener ese sistema contra la naturaleza humana, por eso digo contra natura, hay que hacerlo con represión. Se trata, por supuesto, el gobierno cubano, el castrismo, trata de utilizar métodos de persuasión psicológicamente. Lo primero que hacen es eliminar la libertad de información al ciudadano, pero no solamente al ciudadano que está fuera del gobierno. La libertad de información afecta al ciudadano cubano que está dentro del gobierno. Yo lo he notado, por ejemplo, altos funcionarios del gobierno cubano que han desertado, han acabado aquí en Miami, y cuando uno les pregunta cosas que se supone que supieran de sus carteras, no las saben, lo cual significa que la falta de libertad de expresión no simplemente afecta al ciudadano de la calle, sino afecta a los propios funcionarios. Yo estoy absolutamente seguro, yo puedo apostar a que el propio Fidel Castro, si le hubieran preguntado en 1971 cuánto recibió Cuba por concepto de ventas de azúcar en el exterior y cuánto costó la zafra, Fidel Castro no tenía una cifra que dar, porque ese sistema yo lo conozco muy bien y se conoce. O sea, no produce la información que se necesita para manejar una economía de una manera eficiente. Y el manejo de cualquier cosa eficiente, que sea una economía en su conjunto, o una simple empresa, sea estatal o privada, es la información que aparece en los estados financieros. O sea que Fidel Castro siempre funcionó a capricho. En gran medida, capricho, pero con un cierto grado de deliberación, pero también esto es un tema pendiente de estudio, y yo estoy seguro que se estudiará por muchos años. Es una forma de capricho por un lado, y por otro lado caprichos sobre ilusiones que no tenían fundamento, ilusiones, como resultado de un egocentrismo y un ego que le impedía consultar conocimientos o ideas con otras personas, compatriotas o incluso técnicos extranjeros. Y yo lo escucho a usted y usé la palabra capricho. Le pregunté por lo siguiente, porque usted me hace reflexionar. Otros líderes totalitarios, Mao Zedong, Lenin, Stalin, Mussolini, el propio Hitler, dejaron testimonio, dejaron teorías escritas, Fidel Castro no deja nada, nunca pudo articular nada que no fuera instantáneo, momentáneo. Pudieran ellos ahora
citar en las obras hipotéticas de este Fidel Castro, que no se escriben, cuando Fidel Castro dijo que la leche se iba a regalar en Cuba, y cuando dijo que la carne de res era el oro rojo que tenía el país para obtener grandes divisas, esas locuras. Era el resultado de una visión caprichosa. O sea que hoy mismo lo tienen que censurar los propios herederos de ese régimen. Y de tienen hecho que está censurar. censurado. Hay cosas de Fidel Castro que no circulan. No se puede publicar Cuba. las obras de Fidel Castro porque no hay obras. Si hubiera un Fidel Castro de incógnito en Cuba y habla, cae preso. Fidel Castro caería preso en su propio sistema. Y piense usted, doctor, porque una persona tan versada en estos temas despierta la curiosidad mía. Piense usted que si el régimen actual, el que preside Raúl Castro, se extiende unos años más, no podría venir un revisionismo, como sucedió con la Unión Soviética, cuando Khrushchev acusó a Stalin que nuevas generaciones formadas bajo el castrismo, se me ocurre que no lo va a hacer, un Díaz-Canel futuro. Entonces diga, no, se equivocó Fidel, fue un gran hombre, pero estuvo equivocado mucho tiempo. Eso podría suceder. Bueno, todo es posible en la vida, en la viña del Señor. O sea, por la ley de probabilidades, cualquier cosa puede suceder. Yo no apostaría a que el que va a cambiar las cosas en Cuba es Díaz-Canel. No, por supuesto, digo, no, pero lo menté porque es el que está... Claro, pero la sociedad por muy... De mascarón de prueba. Claro, no, eso es correcto, y es correcto. Y es correcto hablar de estas cosas. Y debiéramos hablar más los cubanos de estas cosas y de la posibilidad del futuro de Cuba. Porque el futuro de Cuba va a suceder. O sea, Cuba no va a desaparecer. Por muy dañada que esté la sociedad, la economía cubana, etcétera, Cuba continuará sus procesos evolutivos, con o sin el castrismo. ¿Se superará Cuba el castrismo? Yo diría que sí. Y estamos expuestos a arrastrar luego, por mucho tiempo, un neocastrismo. Eso es difícil decirlo. Vamos a arrastrar una secuela del castrismo. Si va a calificar de neocastrismo o no, eso habrá que verlo. Si vimos la experiencia de la Unión Soviética, cómo desaparece, hay razones para pensar que un proceso similar de descomposición interna va a suceder en Cuba. Bueno, yo creo que está sucediendo ya, doctor. Siempre hay un proceso evolutivo. No hay totalitarismo perfecto, por un lado, ni hay estancamiento perfecto. O sea, las leyes de la naturaleza obligan a la evolución de las sociedades de una manera u otra. Nuestro problema como cubanos es observar e entender los procesos, comprender quiénes son los actores fundamentales de los procesos y tratar de ayudar a esos procesos evolutivos en una dirección adecuada. La dirección adecuada en este momento sabemos cuál es, o sea, nosotros sabemos dónde está la estrella polar y queremos ir al norte y podemos ir por ahí. En las condiciones actuales en Cuba es muy difícil decir quiero llegar a este lugar. Lo más importante en Cuba es poder ayudar al régimen a evolucionar, aunque no sea necesariamente en la dirección más deseada. Aquí se contradice lo posible con lo deseable. Doctor, el tiempo pasa y hemos hablado de la decadencia, pero haciéndole honor a esta obra suya, esta magnífica obra, yo le preguntaría ahora en los pocos minutos que nos quedan, rehabilitación. Irónicamente, en las condiciones actuales, el gobierno cubano o el castrismo, tratando de salvarse a sí mismo, están tratando de tomar ciertas medidas de rehabilitación. Pero dan un paso adelante y otro atrás, o dos atrás, o sea, es muy errático el sistema. Yo creo que no es errático, yo creo que lo que temen es perder el poder político. Por eso es errático, porque no saben cómo hacerlo, o sea, no tienen las ecuaciones o no saben... Es que creo que no lo pueden hacer. No, definitivamente no lo pueden hacer, porque estás tratando, como se hizo en inglés, y lo digo en español,
están tratando de comerse el bizcocho y guardarlo al mismo tiempo, o sea, o lo comes o te lo guardas, pero no pueden hacerlo, o sea, ellos quieren las ventajas del capitalismo sin capitalismo, las ventajas del capitalismo con ellos siendo los capitalistas, pero no teniendo los incentivos para que la gente produzca. Entonces nada más que quieren controlar un pequeño pedazo de la economía que no es suficiente para generar toda la riqueza y todo el producto que necesita el país. Entonces se quedan trabados en una situación de nunca acabar. Escuchándolo, intuyo, pienso que es un régimen condenado a desaparecer. Definitivamente, ese es uno de los puntos, por eso la rehabilitación es factible y hay que prepararse para ella. Y aunque no suceda mañana, hay que preparar a las próximas generaciones. Quizás no veamos la rehabilitación. Y yo le pregunto, doctor, nos quedan como 2 minutos, yo le pregunto, ¿qué papel jugaría el exilio en ese proceso de cambio? Yo diría que puede jugar varios papeles. Para mí el principal quizás sea de guía intelectual, sobre todo para la oposición. O sea, nosotros representamos fuera de Cuba un puente de Cuba con el resto del mundo, por un lado. Por otro lado, si hubiera un proceso más abierto, el exilio o los cubanos que están afuera pueden ayudar financieramente o participar más directamente en el proceso de reconstrucción del país. Cuba tiene elementos muy interesantes que le ayudan a realmente recuperarse de una manera vigorosa. Pero lo primero que hay que hacer es rehabilitar o recuperar la confianza del cubano en sí mismo, en su capacidad de organizarse con otros cubanos para reorganizar los elementos que se llaman ahora capital social y la sociedad civil. Pero para eso tenemos que prescindir del castrismo. Definitivamente. Y casi se nos acaba el tiempo, doctor Sanguinetti, y quiero repetir que la presentación de esta magnífica obra va a ser el viernes 25, este próximo viernes, 6:30, Biblioteca Books and Books, librería Books and Books. Gracias, doctor Jorge Sanguinetti, por haber compartido hoy aquí en Cuba y su historia. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperanza que de metralla allá en Girón, confiados en la promesa de la potencia.